Bueno, ¿cómo les fue? ¿Sí vieron el video anoche? Hola, profe, buenos días. Sí, yo lo vi. Hola, Jimena. Bueno, pues la idea es que, vamos a ver, hoy Chévere la intervención del procurador. Nunca había visto esa parte tan activa en un proceso. bueno, viste el video de la audiencia inicial, pero viste también el de los recursos. Sí, Listo. sí, claro. Sí. Frente al video de la audiencia inicial, O sea, doctor, que prácticamente con la ley 2080 tenemos un nuevo código. con la... Prácticamente, así como cuando estábamos en la transición del Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, ¿o no? No. Con la 1437 sí. O sea, con la ¿No? 1437 sí hubo grandes cambios, ¿sí? Porque cambió, digamos, la Ajá. nomenclatura, la denominación a medios de control, de un sistema netamente escritural a un sistema procesal por audiencias, eh, términos de caducidad se modificaron, bueno, hubo grandes cambios, introducción de medios electrónicos en notificaciones, tanto en procedimiento administrativo como contencioso administrativo, grandes cambios en régimen de medidas cautelares, etcétera, etcétera. Ahí, digamos, sí hubo un cambio grandísimo. Ajá. Con la ley 2080, digamos, se tocaron varios aspectos, varios temas del CEPACA, pero lo que se hicieron fue retoques o ajustes a algunas figuras. Entonces, en las notificaciones se recortaron algunos términos, en temas probatorios se reguló específicamente algunos temas relacionados con la prueba pericial, eh, se incluyó la figura de la sentencia anticipada, se reguló expresamente el recurso, la apelación adhesiva. En el régimen de recursos sí hubo, digamos, unas modificaciones trascendentales porque se cambiaron, digamos, la filosofía de algunos recursos, pero la nomenclatura del código es la misma. O sea, lo que se hicieron fue modificaciones a ciertos artículos, mientras que cuando pasó del código Ajá. contencioso al CEPACA sí hubo un cambio total de nomenclatura. Por decir, el medio de control que hoy es reparación directa, que está en el artículo 140, en su momento estaba en el CCA en el artículo 86, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí sí fue un cambio grandísimo. Digamos, podemos decir 180. Trascendental, pues, del código como tal, completico. Exacto. Ajá. Aquí lo que se hicieron fue Ah, ajustes sí, al doctor. código y se introducieron algunas figuras nuevas. Por ejemplo, el control automático de fallos con responsabilidad fiscal fue una figura nueva que ya hoy pues tampoco existe porque fue declarada inconstitucional, pero fue una figura nueva que se introdujo con, con la reforma de la ley 2080. Entonces, Ajá. digamos que aquí no hay un cambio pues así del otro mundo, pero sí hay cosas sobre las cuales se debe poner atención. Cambios en materia de competencias o algunos ajustes en materia de competencias, eh, pero muchas de las competencias quedaron tal cual como estaban. Silvia. Doctor, si no estoy mal, la falta de legitimación en la causa por pasiva ya no se maneja como previa, ¿no? Entonces, que se resolvía en la audiencia inicial, sino que ya se revisa al final. Y la que tiene que ver con la caducidad también, Silvia, a ver, creo si que no fue que estoy mal. fue que no estuviste ayer por lo que decías pues que habías tenido algunos problemas. No, ni la falta de legitimación en la causa por pasiva, ni la Yo hablo es con caducidad. lo de la ley 2080, ¿no? Sí, por eso. Pero ni la falta de legitimación en la causa por pasiva, ni la caducidad, ni la transacción, ni la conciliación, ni la prescripción, ni la cosa juzgada eran excepciones previas. ¿Sí? Desde la ley 794 del año 2003, que se modificó el Código de Procedimiento Civil, esas excepciones en procedimiento civil, porque aquí no se manejaban excepciones previas, ni mixtas, ni nada, sino excepciones, y todas se resolvían en sentencia con el anterior código. Con el Código de Procedimiento Civil, esas excepciones que en civil eran excepciones de fondo, que se resolvían al terminar el proceso, pasaron a ser lo que se denominaban excepciones mixtas.
Excepciones mixtas, ¿por qué? Porque siendo excepciones de fondo que atacaban el tema de la pretensión, se resolvían al inicio del proceso conjuntamente con las previas. No se convierten en previas, ¿por qué? Porque las previas están taxativamente señaladas en el código. Antes en el 99 del procedimiento civil, hoy en el artículo 100 del Código General del Proceso. Son taxativas y allí están enunciadas. Y dentro de esas no está ninguna de las que estamos hablando. ¿Qué sucede con la ley 2080? La ley 2080 se quedó atrás, porque la 1437 se quedó atrás, porque cuando se expidió la 1437, una semana después, al año siguiente se expide la 1564. La 1437 se expide en enero de 2011, pero su vigencia se difirió para el 2 de julio del 2012. Precisamente porque como era un cambio tan grande, había que hacer todo un proceso de ajuste institucional y de capacitación. Entonces, ¿qué se hizo? Se expide la ley y se dice, entra a regir 18 meses después. 18 meses no, la norma dijo, 2 de julio del año 2012, perdón. Resulta que a principios de julio o junio del año 2012, expiden la 1564, el nuevo Código General del Proceso. ¿Qué sucedió? Que el Código General del Proceso desapareció las excepciones mixtas, como las traía desde el año 2003. Es decir, estas excepciones que siendo de fondo se resolvían al principio del proceso. Pero cuando se expidió la ley 1437, la 1437 lo que estaba haciendo era ajustarse al Código de Procedimiento Civil. O sea, íbamos como detrás persiguiendo el Código de Procedimiento. ¿Por qué? Porque en el 2011 estaba vigente el Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿qué hizo la 1437? Pues tomó la figura de las excepciones mixtas y las incorporó a nuestro código, porque aquí no teníamos ni excepciones mixtas ni excepciones previas, trámite. Entonces, ¿qué hace la 1437? Vamos a regular el trámite de excepciones previas y excepciones mixtas. ¿Cómo lo reguló? Todas se resuelven en la audiencia inicial, artículo 180, numeral sexto. Entonces, digamos, en 2011 el código quedó más o menos ajustado a lo que decía el procedimiento civil. Es decir, hay unas excepciones previas enlistadas en el procedimiento civil que aquí se pueden proponer. Y esas se resuelven en audiencia inicial. Y también hay unas excepciones mixtas, caducidad, transacción, cosa juzgada, conciliación, prescripción y falta de legitimación en la causa, que siendo de fondo se resuelven también en la audiencia inicial. Entonces, listo. Muy hermoso todo, nos pusimos de acuerdo con el Código de Procedimiento. Pero antes de empezar a regir, el 2 de julio del 2012, la 1437, sale el Código General del Proceso y el Código General desapareció el trámite de las excepciones mixtas. ¿Por qué? Porque ya el Código General del Proceso dijo, no, esas excepciones que antes se proponían como previas y se resolvían anticipadamente en el proceso, ya no las vamos a dejar como excepciones que se decían en un auto. Lo que vamos a hacer es que esas excepciones son causal de sentencia anticipada. Entonces, si yo encuentro probada la caducidad, la cosa juzgada, la transacción, la falta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva, no sé si se me escapa alguna, todas esas excepciones me van a dar lugar a dictar una sentencia anticipada. Entonces volvimos a quedar en disonancia con el Código General del Proceso. Antes de entrar a regir nuestro código, ya cambiaron la figura en el Código General del Proceso, entonces volvimos a quedar diferente a ellos. ¿Qué sucede con la ley 2080? Volvemos y nos ajustamos a lo que tiene el Código General del Proceso. Entonces dijimos, bueno, esas excepciones que hasta hoy, hasta la expedición de la ley 2080, se vienen resolviendo en la audiencia inicial, en el mismo momento que las excepciones previas, no las vamos a dejar como excepciones pasibles de resolver allí. ¿Qué vamos a hacer? Esas excepciones las vamos a convertir en causal de sentencia anticipada, como está en el Código General del Proceso. Es decir, volvimos y nos alineamos, pero ya a la reforma del Código General del Proceso. Digamos que eso tiene unas ventajas. Bueno, y digamos que eso ya había sido tocado por el decreto 806 del año 2020, el decreto legislativo de dictado en estado de excepción. Pero cuando se expide el decreto lo que hizo fue coger los insumos de lo que ya nosotros teníamos en el proyecto de reforma y que se estaba debatiendo en el Congreso, porque el proyecto de reforma se radicó el 20 de julio de 2019 y no había situación de pandemia, estaba en todo su trámite cuando sale el 806 que tomó algunas figuras de las que teníamos en el proyecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja? O digamos la filosofía de las excepciones, de que ya no hayan excepciones mixtas que tengan que resolverse por auto, porque la ley decía,
Esas excepciones se resuelven en la audiencia. Entonces, ¿qué sucedía? Yo estaba en la audiencia inicial, me proponían caducidad o me proponían prescripción o me proponían falta de legitimación y como juez debía entrar a resolver esas excepciones, o fuera declarándola aprobada o fuera declarándola impróspera o no aprobada. ¿Sí? Y la norma decía que esa decisión era apelable. Entonces, ¿qué sucedía siempre? Que el juez negaba las excepciones, porque en la mayoría de los casos no se declara aprobada, las niega, dictaba un auto en la audiencia y ahí mismo la parte decía apelo. Entonces, eso que permitía que muchos apoderados de entidades, a sabiendas de que eso no les iba a prosperar, porque ya muchas decisiones habían dicho en ese mismo tipo de casos que no prosperaban, apelaba. ¿Por qué? ¿Eso que le daba? Un compás de espera. ¿Por qué? Porque hacía que el proceso se suspendiera. Inmediatamente apelaba, había que suspender la audiencia, remitir al superior y vaya a duerma el sueño de los justos, porque en el Consejo de Estado podía haber apelaciones de 2 y 3 años, entonces el proceso se quedaba paralizado. ¿Eso qué significaba para esos abogados y esas grandes empresas de abogados de las entidades? Pues que el proceso iba a seguir facturando porque mientras el proceso esté activo, ellos facturan en el contrato. Cada mes van facturando según el proceso activo. Entonces, ¿qué hizo la ley 2080? Dijo, no, venga, estas excepciones ya no se van a resolver en audiencia. Lo que vamos a hacer es que estas excepciones van a ser causal de sentencia anticipada. ¿Cuál es digamos, el cambio trascendental? El cambio trascendental es que ya no, el juez no está obligado a pronunciarse sobre esas excepciones. De hecho, eso no fue bien entendido por los jueces al principio. Ya hoy en día, con un auto que salió, digamos, algo reciente, de la sección segunda, del doctor William Hernández, con quien trabajamos el tema de la reforma. Entonces él explica y les dice, a pesar de que eso ya estaba digamos, en las consideraciones y en la justificación del proyecto de reforma y en las ponencias, lo que les dice es, vean, el cambio es este. El cambio es que usted como juez no tiene que pronunciarse obligatoriamente sobre esas excepciones. Si le proponen excepción de cosa juzgada, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa, prescripción extintiva, usted las puede dejar ahí para resolverlas al final, como normalmente sería, son excepciones de fondo, resuélvalas al final. Lo que sucede es que si usted en cualquier estado del proceso, incluso antes de la audiencia inicial, viendo que le propusieron esa excepción, encuentra que efectivamente está aprobada la caducidad, transacción, conciliación, cosa juzgada, la prescripción extintiva, si ve que están probadas, como eso da lugar a la terminación del proceso, pues dicte sentencia anticipada y termine el proceso. ¿Qué evita eso? Que haya un pronunciamiento negando la excepción o declarándola no probada. Y eso evita entonces que haya una apelación intermedia en el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Me llegó la contestación y me dicen, caducidad. Es el juez, mira, no está aprobada, la voy a resolver en el fondo. Listo. Cuando dicte la sentencia, me pronuncio sobre esa excepción, declarándola no probada. ¿Sí? Pero si, digamos, me proponen caducidad, no está clara la caducidad, no tengo que decir nada. Como pues no tengo que decir nada. Pero voy practicando la prueba y en la práctica de pruebas me surge la prueba que me da evidencia de que efectivamente los hechos no ocurrieron cuando se decían, sino que se ocurrieron antes y que por lo tanto cuando se presentó la demanda había caducidad. Entonces yo en la mitad del proceso les digo, señores, veo que en este caso se configura una causal de sentencia anticipada, posiblemente la caducidad, y por lo tanto les corro traslado para que aleguen en este momento de conclusión porque voy a dictar sentencia anticipada. Es decir, les anuncia que posiblemente se configura esa causal de sentencia anticipada y que posiblemente va a dictar sentencia anticipada. Entonces, las partes presentan sus alegatos, puede que convenzan al juez de lo contrario, digamos al que no, a la parte demandante lo convenza de que no hay caducidad, el juez dice, listo, con los alegatos se desvirtuó mi convencimiento de que está aprobada la caducidad, voy a continuar con el proceso. Esa es una posibilidad que está en el artículo 182A del Código. Pero también puede suceder que aún presentando los alegatos se refuerce la tesis de que hay caducidad. Entonces, el juez dicta sentencia y declara aprobada la caducidad y da por terminado el proceso mediante una sentencia anticipada. Ese es el cambio trascendental entre lo que eran excepciones mixtas, que había que pronunciarse sí o sí para decir no o para decir sí, y que ese auto era apelable, con lo que hoy es causal de sentencia anticipada. Causal de sentencia anticipada solo la utilizo cuando la voy a declarar probada y voy a declarar terminado el proceso por sentencia anticipada. ¿Quedó claro?
Sí, doctor, quedó claro. Y lo otro es sobre, si no estoy mal, sobre las notificaciones, que se modificó lo que ya nos toca a nosotros como apoderados del demandado, y tanto al demandante como al demandado, evitar una sanción disciplinaria si no se comparte toda actuación que hagamos. Sí. Es decir, si yo voy a contestar demanda, debo compartirle la contestación a todas las partes, inclusive al procurador, Claro, al Ministerio Público. es que de hecho esa obligación estaba. La discusión que estaba era si esa obligación aplicaba en código, en contencioso administrativo. ¿Dónde estaba? Váyase al Código General del Proceso, en los deberes del abogado, creo que el numeral 14 de ese artículo, decía que de todos los memoriales que radique un sujeto procesal deberá enviarle copia a su contraparte, y no hacerlo implica una sanción económica, dice el Código General del Proceso. La discusión estaba en si eso aplicaba o no aplicaba en contencioso administrativo. ¿Qué hace ahora la 2080? Pues la 2080 lo que dice es, además de que vamos a implementar el tema del uso, digamos que ya es casi obligatorio el uso de los medios digitales o canales digitales para litigar en contencioso, pues además usted contraparte debe allegarle copia de la demanda y copia de los memoriales que radiquen el proceso a los demás sujetos que intervienen en la actuación procesal, ¿sí? Para evitar, digamos, desgastes en relación con que el secretario tiene que dar traslado, etcétera, etcétera. No, usted de una vez radíquele a la contraparte lo que usted está radicando en el despacho judicial. ¿Listo? Esa es una nueva modificación. Pero bueno, frente al video, a ver, porque les voy a señalar, vamos a ir hasta las 9:20, recuerden que hoy vamos de 8 a 11, entonces vamos a ir hasta las 9:20 con el tema de notificaciones, que es la primera parte de hoy, ¿sí? 9:20 hacemos un receso, unos 20 minuticos, a las 9:40 regresamos y ya de ahí vamos derecho hasta las 11, con el tema de recursos, que era el video que se dejó ayer. Entonces, quiero que en este momento cerremos el tema ya de procedimiento ordinario, porque ese lo vimos, creo que llevábamos 2 sesiones y media con el tema de procedimiento ordinario, entonces lo vamos a dejar ahí para que hablemos un ratico del tema de notificaciones y del tema de recursos, que es, digamos, con lo que terminaríamos hoy. Silvia. Doctor, sí me gustaría que o si puede, fortaleciera el conocimiento frente al recurso de revisión, doctor. Porque pues como recurso eventual, sí me gustaría conocerlo más. Eso es todo lo que le quería pedir. Lo demás, pues listo, comprendo que usted va a manejar. Y lo de la extensión de jurisprudencia, pues lo entiendo, pero si también lo puede afianzar, fantástico. Bueno. Listo, gracias. Pero entonces ese ahorita que hablemos de recursos después de las 9:40. ¿Quién más tenía levantada la mano? Había alguien que tenía levantada la mano. Listo, bueno, entonces vamos a hablar este ratico de notificaciones. No sé si hay alguna otra observación, alguna otra pregunta u otra opinión para que cerremos el capítulo de procedimiento ordinario. Bueno, ustedes en la plataforma tienen las presentaciones o las diapositivas sobre notificaciones. Yo me voy a adelantar primero a notificaciones, que sería la última unidad del módulo, ¿sí? En esta, déjenme, yo aquí voy a anotar, les voy a subir primero la sentencia, la providencia que les mencioné ahora sobre excepciones mixtas de William Hernández. Y les voy a subir también una sobre aplicabilidad, artículo 205 al 203. Esas 2 provincias se las voy a subir en el acápite de notificaciones, se las subo, pues, digamos, en el transcurso del día de hoy. Se las estoy subiendo a plataforma. Vamos a hablar un ratico de notificaciones. Por favor, a las 9:20 alguien que me haga la ceñita para salir al receso. Ok, doctor. Profe. Señor. La presentación de notificaciones casi no se deja descargar. La presentación de notificaciones no se deja descargar. No se deja descargar.
vamos a ver. Descarga un archivo que no es de... No hay tarde. Lo que pasa es que es Win, ¿no? Entonces de pronto no tienes configurado. Espérame un segundo que aquí estoy haciendo el ejercicio de descarga. Es que tengo aquí, la red está como lenta. Ve, raro. Sí. Déjeme, entonces lo voy a editar y lo voy a subir en este momento nuevamente para que lo puedan tener. Y la presentación de ayer, la clase de ayer tampoco se deja ver. No se deja descargar tampoco. Señor, la de ayer no. Pero yo se supone que la subí hace un ratico. Sí, allí se ve, pero no se deja reproducir, ni se deja descargar, ni nada. La del 6 de mayo, la de ayer. Es que parece que la plataforma estuviese como lenta, como molestando hoy. Pero ya en este momento estoy subiendo nuevamente el archivo de notificaciones, a ver si ustedes lo pueden ver. A ver, nosotros podríamos, digamos, este módulo da para hablar de muchas cosas. Podríamos hablar del tema de medidas cautelares, de régimen probatorio, de procesos especiales, del papel del Ministerio Público, etcétera, etcétera, pero pues lamentablemente el tiempo es muy corto y la temática es muy grande como para uno lograr verla. Yo, digamos, lo que trato de extractar son como los asuntos, lo que les puede a ustedes servir más en su vida práctica, y en lo demás, pues desafortunadamente no lo podemos ver. Lo que les recomiendo ahí ya es lectura de textos recomendados en el documento inicial del plan de aprendizaje. Por favor, trate de descargar la de notificaciones a ver si ya permite. Sí, señor. Listo. Y la otra que me dices es la de procedimiento ordinario. Sí, la última clase, la del 6 de mayo, la de ayer. Las demás sí se pueden descargar y ver y todo. Y la de recursos se puede descargar y ver, porque también habilité la descarga de la de recursos. Pero, ¿cuál me habla? ¿La conferencia de la OMS? No, ¿O las las diapositivas. Ah, sí, esas sí se dejan ver y sí se dejan descargar. Sí, no, lo único que no se podía era la de hoy, que ya la organizó, y la de la clase de ayer. Pero la clase de ayer, las diapositivas. Sí, señor, ya se pueden dejar, ya se dejan ver las de notificaciones y la de recursos, ya se dejan descargar. Solo queda Listo. pendiente la clase de ayer. Solo quedan pendientes las diapositivas de procedimiento ordinario, ¿cierto? Entonces voy a volver a hacer lo mismo que acabé de hacer con notificaciones, la acabo de borrar y voy a volver a subirla para no tener ese inconveniente. Pero, profe, la clase virtual, o sea, lo que ayer grabamos es que no se deja ver. Ah, ya, que Las diapositivas sí se por dejan eso le pregunté varias ver. veces las diapositivas y me dijo que sí, que las de la clase de ayer. Yo le pregunté las diapositivas, me decía que sí. No, las diapositivas sí se dejan descargar. No, es que El video de ayer es que no se deja ver. no, es que lo que yo les he dicho a ustedes es que subir un video a la plataforma tiene todo un complique. Porque ayer me tocó dejarlo descargando, eso se demora como una hora. Hoy madrugué y me toca subirlo a YouTube. Y luego de que subirlo a YouTube,
él solo se deja reproducir cuando termina de subir. En este momento está subiendo, está cargando a YouTube y va en un 9%. Pues hay que esperar a que termine de subirse para que se las deje reproducir. Lo que pasa es que yo ya les puse el link para que puedan acceder a ella cuando termine de subirse. Entonces, demos un compás de espera. Mitad de la mañana o terminando la mañana ya debe estar subido completamente a YouTube para que ustedes puedan acceder. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya deben estar las Señor, diapositivas gracias. del procedimiento ordinario, ya deben estar allí. Listo. Nuevamente, porque les había quitado. Bueno, entonces vamos a ver el tema de notificaciones. Pues la idea es que veamos lo más importante. No nos vamos a poder concentrar, pues digamos, en todo lo que quisiéramos ver en tema de notificaciones. Vamos a tratar de ver lo más relevante para el efecto. ¿Me confirman, por favor, que están viendo las diapositivas? Señor. Listo, muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, dentro de las novedades en el tema de notificaciones de la ley 1437 frente al código anterior fue que se introdujeron los medios electrónicos en materia de notificaciones, ¿sí? Y además que se incorporaron muchas reglas frente al tema de notificaciones. Antes del código del CEPACA, digamos que nosotros teníamos norma expresa para notificar el auto admisorio de la demanda, pero las demás notificaciones, lo que era notificación por estado, notificación por edicto de las sentencias, los traslados, todo se regía por el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué hace el CEPACA? El CEPACA lo que hace es que introduce todo un capítulo de notificaciones. Por eso es que la reforma con el CEPACA, ley 1437, fue una reforma muy amplia, porque nos trajo figuras nuevas y autónomas en contencioso administrativo. Entonces, la regla general es: todo lo que tenga que ver con notificaciones se rige por lo que diga este código, salvo algunos aspectos que no estén previstos aquí, ¿sí? Entonces, lo mismo que en el procedimiento ordinario. Se aplica el procedimiento ordinario a lo que no tenga norma especial. Entonces, aquí, trasladándolo acá, como mutatis mutandis, lo que uno dice es: las notificaciones se rigen por lo que aquí está previsto, ¿sí? En el régimen de notificaciones. ¿Cuándo no se aplica lo aquí previsto? Primero, cuando tengamos una norma especial. Por ejemplo, el proceso electoral tiene una norma especial para notificar el auto admisorio de la demanda en el proceso electoral, artículo 277, y es, digamos, un acápite completo para notificar en el proceso electoral. El proceso de control de legalidad, el proceso de revisión de las observaciones hechas por el alcalde a los proyectos, a los actos de los consejos y los expedidos por los alcaldes. Es un procedimiento de los especiales que yo les decía que está regulado en la ley 136 del 94. Pues allí hay un capítulo que todavía conserva lo que se llama, o lo que se llamaba en su momento, la fijación en lista, que es el espacio durante el cual se puede contestar, digamos, esa solicitud que hace el gobernador. Esas normas especiales se siguen aplicando, tienen una aplicación específica. Pero tenemos un capítulo general sobre notificaciones, que parte del artículo 196. Entonces la regla es: apliquemos las normas especiales de nuestro código, CEPACA. Lo no previsto, solo en lo no previsto y exclusivamente en lo no previsto en este código, es decir, en el acápite general o en alguna norma especial, nos vamos al Código de Procedimiento Civil, hoy en día Código General del Proceso. Entonces, una de las novedades que trajo el CEPACA fue obligar a las entidades públicas, al Ministerio Público y a los particulares que ejercen función pública a tener una dirección exclusiva para notificaciones judiciales, ¿sí? Pero curioso era que se obligaba a tener una dirección para notificaciones judiciales, pero los despachos judiciales no recibían memoriales por correo electrónico. Todo había que radicarlo en su momento ante el despacho judicial. Una contestación de la demanda, si yo la iba a contestar electrónicamente, tenía que ir a llevar el CD físico al despacho judicial. Eso, digamos, cambia ahora con el tema de virtualidad y el decreto 806. Pero entonces, gran novedad en su momento: dirección electrónica para notificaciones. Tuvieron que todas las entidades
crear una dirección y un buzón y asignar a una persona que esté pendiente de esas notificaciones. Entonces, a raíz de la 1437, ustedes ven que todas las entidades públicas en sus páginas oficiales, en sus páginas web, en la parte final, dicen dirección de notificaciones judiciales. Y entonces ahí hay un correo electrónico en el cual, o buzón electrónico en el cual van a recibir esas notificaciones. Y las notificaciones que se hagan a través de ese buzón, entonces nos dice la norma, se van a entender hechas en forma personal. Recuerden que antes la notificación personal era ir hasta donde la entidad, ir hasta donde el funcionario, hacerle una actica de notificación, entregarle copia del auto respectivo y esa era una notificación personal. Hoy en día la notificación personal en nuestro código es una notificación a través de medio electrónico, correo electrónico. El decreto 806, ¿sí? Entonces, del año 2020, espérenme aquí un segundo porque ustedes no están viendo la diapositiva completa, ¿cierto? Parece ser que me quedó muy grande la letra. Voy a reducirle un poco para que la puedan ver. Listo. Listo. Entonces, el decreto 806, con el tema de la pandemia, ya nos refuerza, digamos, ese uso de las tecnologías de la información y la comunicación que venía ya desde la ley 1437. Y digamos que la jurisdicción de lo contencioso fue una banderada en el tema, porque cuando entra en vigencia la 1437, el Código General del Proceso no implementó en materia ordinaria, en los procesos ante la jurisdicción ordinaria, el uso de las tecnologías de la información. Digamos, fue muy tenue en ese sentido, porque solamente permitía que al buzón de, digamos, a las empresas que tenían la obligación de informar en el registro mercantil una dirección para notificaciones, a ese buzón lo único que hacía es que se les enviaba una citación para que vinieran a notificarse al juzgado. Así operó en el Código General del Proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta el 806 de 2020. Entonces, ¿qué hace el 806 de 2020? Digamos, adopta el sistema que traía la 1437, ¿sí? Como había una situación de pandemia, la gente no se podía mover, no tenía dificultades de movilización, entonces, ¿qué dice? Vamos a implementar el uso de estas tecnologías de la información y comunicación. Tengo entendido que ayer ya fue aprobado en el Congreso el proyecto de ley que busca, que digamos, determinó hacer permanente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales, es decir, que adopta el decreto 806 como legislación permanente. Lo aprobaron ayer en el Congreso para que, por favor, acudan a ese proyecto. Es más, voy a anotarlo aquí para subirles a la plataforma ese proyecto. Yo tengo el proyecto de ley. No sé si coincida con lo aprobado ayer, pero por lo menos les voy a subir el proyecto de ley que hasta la semana pasada estaba en trámite. Ya si quieren revisar si coincide o no coincide con lo aprobado, pues verifiquen en los medios de comunicación o verifiquen en la página del Congreso cuál fue finalmente el texto aprobado de ese proyecto de ley. Pero creo que no iba a tener muchas modificaciones frente a lo que había. Entonces, ¿qué hace? Se adopta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el trámite de los procesos judiciales. Y entonces los despachos judiciales ya tienen que estar o estarán obligados a procurar esa efectiva comunicación con los usuarios de la Administración de Justicia. Nosotros ya lo veníamos haciendo, pero lo veníamos haciendo en una sola vía. ¿Cuál era esa sola vía? Del juzgado hacia el sujeto procesal. Es decir, yo le notifico al sujeto procesal, pero si iba a contestar, entonces tenía que contestar llevando físicamente al despacho judicial los documentos. Después del tema de pandemia, pues digamos que se habilita y entonces ya se dice, ustedes, operadores judiciales, tienen que tener correos para poder interactuar con las personas. Las audiencias se hacen también virtuales y todas las entidades del orden territorial, en este caso municipios, personerías y otras entidades públicas, tienen que facilitar que las personas, los usuarios de la Administración de Justicia, puedan acceder a estos medios y a estas tecnologías, ¿sí? Entonces aquí estaba lo que nos hablaba Silvia. Silvia lo que nos decía era que nace con la 2080 la necesidad de que las personas le envíen o los apoderados le envíen a la otra parte por el canal digital o por el correo electrónico copia de los memoriales que utilizan. Y es que todo esto nace con el decreto 806. O sea, ya había una obligación desde el
el Código General del Proceso de enviar los memoriales y copia los memoriales a la contraparte, ¿sí? Pero el decreto 806, además, casi que ya hace obligatorio el uso de las tecnologías de la información y dice, mire, ustedes, todos los sujetos procesales tienen el deber de realizar sus actuaciones y asistir a las diligencias a través de medios tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no había forma de volver a la presencialidad. Eso fue en el año 2020. Todo 2021 la pasamos entonces con virtualidad, 2022 íbamos en lo mismo y ahora se adopta como legislación permanente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el deber que se le da a las partes? Entonces, partes, como ustedes tienen que utilizar los medios tecnológicos, entonces tienen que suministrarle tanto a la autoridad judicial como a los demás sujetos procesales cuáles son sus canales digitales elegidos para esos fines, ¿sí? Y, por ende, también, cuando vayan a cumplir ese deber que ya tenía el Código General del Proceso, pues háganlo a través de medio digital. Entonces, envíen un ejemplar, yo pongo aquí el puntero, envíen un ejemplar, aquí, de todos los memoriales o actuaciones simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial, ¿sí? Entonces, tienen que enviar todos esos memoriales, ¿sí?, a la autoridad judicial, pero además tienen que enviarlo simultáneamente a los demás sujetos procesales, ¿sí? Ahora, una vez que se identifique ante la autoridad judicial y los demás sujetos procesales cuál es el canal digital que va a utilizar, entonces mira, yo voy a utilizar como canal para notificaciones mi WhatsApp. Hoy en día es posible, ¿sí? Antes era solo el correo electrónico. El código, el decreto 806 y la 2080 van más allá. Digamos, se adelantan a lo que puede suceder. Puede que de aquí a 4 años ya ni el WhatsApp se utilice ni el correo electrónico se utilice. Mire que el correo electrónico viene en desuso. Nosotros empezamos a utilizar masivamente el correo electrónico, no sé, digamos año 2005. Bueno, empezamos a utilizar correo electrónico por ahí desde el año 98, 99. Pero digamos que los empezamos a utilizar para efectos judiciales desde 2011, 2012, con la ley 1437. Pero no teníamos WhatsApp. El WhatsApp creo que viene hace unos 4 años, 3, 4, 5 años que viene utilizándose masivamente el WhatsApp. Pero ya hoy en día hay otros mecanismos. Posiblemente dentro de 4 o 5 años ya el WhatsApp no sea un medio eficiente para notificación. Pero digamos lo que hace el código es decir, mire, vamos a utilizar canales digitales. Entonces, esos canales digitales son los que van a servir para usted enviar y recibir memoriales o enviar y recibir notificaciones en el proceso. Entonces, se identifica el canal y desde allí se va a entender válidamente realizada cualquier notificación por parte del proceso, por parte del despacho. Y de allí se va a entender válidamente enviado cualquier copia del memorial que la otra parte le quiera enviar a usted. Mientras no se informe un nuevo canal, ¿sí? Mientras no se informe un nuevo canal, entonces se utiliza ese. Recuerden que es deber de todos los sujetos procesales y de las partes en un proceso informar cualquier cambio de su dirección. En este caso, de la dirección o del medio electrónico. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia no es que a usted lo van a multar, lo van a sancionar, le van a imponer una sanción diferente a multa. La consecuencia es que si usted no informa que cambió correo electrónico, si usted no informa que cambió su canal digital, pues lo que sucede es que lo que le notifiquen al que había informado en el proceso quedará válidamente notificado. Esa es, digamos, la sanción procesal en ese tema. Y, digamos, con la 2080, entonces lo que se incorpora es que yo como demandante tengo el deber ¿de qué? De enviarle copia de la demanda y los anexos a mi contraparte. Y además tengo el deber de informar como un requisito adicional de la demanda cuál es el canal digital a través del cual voy a recibir la notificación. Y debo indicar cuál es el canal digital a través del cual recibe notificación mi contraparte. Digamos que con las entidades públicas no hay tanto problema, porque con las entidades públicas, pues normalmente está publicado en la página web cuál es el correo de notificaciones. Con quien esté inscrito en el registro mercantil no hay problema, o en otro registro público, porque normalmente en esos registros públicos hay una dirección para notificaciones judiciales. Entonces, porque cuando uno se va a registrar en Cámara de Comercio, entonces allí hay
una capita que dice dirección para notificaciones. Y si usted no pone esa dirección para notificaciones electrónica, no le van a aceptar el registro porque es obligatorio registrar una dirección electrónica. Entonces, digamos que con ellos no hay problema. ¿Cuál era el problema que venía? Era con los particulares, que no están obligados a estar inscritos. Entonces, ¿cómo notifico un particular a un medio electrónico si él no está inscrito? Yo no ha informado cuál es el medio electrónico válido. Entonces, a ver, la filosofía de la 1437 era, frente a un particular que no está obligado a estar incluido en el registro mercantil y no está obligado a tener una dirección para notificaciones como sí lo tienen las entidades, los particulares que cumplen función pública y el Ministerio Público según el artículo 196, entonces esos particulares, digamos, Silvia, una particular, no ejerce función pública, no es una entidad pública, no ejerce como Ministerio Público y no está inscrita en registro mercantil. Entonces Silvia no recibe notificaciones por medios electrónicos, filosofía de la 1437. Entonces, ¿qué decía? A Silvia y a las personas que cumplan esas mismas características les vamos a notificar, como dice el Código General del Proceso, que se hace la notificación. Entonces lo citamos a la dirección que denuncie el demandante y Silvia, venga y notifíquese al despacho judicial y aquí le surtimos todo el procedimiento de notificación. Obviamente, para la primera notificación en el proceso. Entonces, eso está en el artículo 200 del CEPAC. ¿Cuál es el cambio con la ley 2080? Entonces, la ley 2080 dice, no, venga. Como entendemos, primero que estamos entrando en un modelo de virtualidad y también tenemos que entender y avanzar ya en este momento en el hecho de que las personas están utilizando los canales digitales para comunicarse. Entonces, lo que vamos a hacer es que quien esté interesado en notificar a alguien debe afirmar bajo juramento, ¿sí?, cuál es la dirección electrónica o el canal digital, ¿sí?, a través del cual se le va a notificar a esa persona que yo estoy interesado en notificar. Entonces, yo voy a demandar a Silvia. Y yo con Silvia me comunico siempre por un correo electrónico y con Silvia siempre me comunico por WhatsApp a tal número y ella me contesta y a través de eso hemos tenido una negociación, o hemos tenido una relación profesional o hemos tenido una relación comercial. Entonces, ¿qué hago? En la demanda digo, mire, a Silvia la vamos a notificar a través de este número telefónico, a través de este WhatsApp y a través de este correo electrónico. Bajo juramento, yo informo, ¿sí?, que ese es el canal electrónico a través del cual siempre me he comunicado y como, digamos, he establecido una relación comercial con Silvia. Y por lo tanto, notifíquese de allí. Entonces ya no es que la persona quiera que le notifiquen allí, ¿sí? Ya es, mire, esta es la forma en que yo comercialmente me he comunicado con ella y por lo tanto sé que ella a través de ese medio se entera y por lo tanto afirmo bajo grado de juramento que ese será el medio a través del cual ella se notificará. Silvia. Sí, doctor. Una acotación frente a ese tema es que si la parte demandante de la entidad territorial o la entidad pública, esa declaración bajo la grada del juramento, ¿qué funcionario competente la debe dar? Ah, no. La declaración la tiene que dar. O sea, ¿qué funcionario competente de la entidad? Porque como yo no me puedo extralimitar como apoderada dentro de las funciones, pienso yo, sí, digo yo. No podría declarar bajo la grada de que desconozco el correo electrónico de ese demandado, por ejemplo, en una acción de lesividad. Sí. No, simplemente en los registros públicos de la entidad, porque es que usted tiene que llegar también prueba de cómo se ha obtenido comunicación con esa persona. Entonces, ¿quién la debe entender? Pues es que depende del área. Si usted me dice que usted es la apoderada del municipio en un proceso relacionado con un tema contractual, pues en la carpeta contractual y en el procedimiento contractual van a estar todas las direcciones que esta persona informó para comunicarse y para establecer la comunicación contractual. Entonces, yo mire, afirmo bajo juramento que esta persona ha recibido notificaciones y se ha comunicado y aquí están las evidencias. Mire, por aquí presentó la oferta, por aquí presentó una petición, por aquí ha hecho todas las actuaciones con nosotros, entonces informo bajo juramento que esa es la dirección en la cual esta persona se puede ubicar para notificar.
Lo mismo, si es un tema laboral o si es un tema pensional. Entonces, Doctor, ¿sí? ¿Sí? no sé si hice, pues como me pasó un caso así, no hice, si, le pregunté por eso porque pues a pesar de que no lo encontré subsanado en esta normatividad, o sea, que dijera específicamente eso, lo vine a encontrar, lo que hice fue pedirle la certificación a la secretaría competente para que me declarara, me diera una certificación de que desconocía y así poder iniciar la acción de lesividad. Eso fue lo que hice, no sé si estaría bien Sí, porque claro. como O le sea, digo, no lo vi en la normatividad. claro, Silvia, es que usted informa si lo conoce y si lo tiene. Sí hay que Obviamente, tirar usted como apoderado. normatividad de eso y de pronto. Silvia, si usted conoce y lo sabe, pues lo informa. Si usted no lo sabe, no lo conoce y no tiene la evidencia, pues simplemente bajo juramento dice, pues no tengo un canal digital donde comunicar a la persona, la única dirección que yo tengo es esta que está registrada en los archivos de la entidad y es una dirección física. O sea, el código, digamos, no descarta esa notificación a una dirección física. Lo que está diciendo es, venga, si usted ha tenido una relación comercial, laboral, contractual con esta persona y la ha manejado por medios digitales o por comunicación electrónica, un canal digital, pues infórmenos ese canal digital, bajo juramento diga que usted lo ha utilizado y que se ha utilizado para esos efectos y a ese canal digital le vamos a notificar. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué solicita? A la secretaría o dependencia Perfecto, correspondiente. doctor, Entonces, gracias. entonces allá iba. Si es un tema pensional y en el expediente pensional, en el archivo pensional de esa persona, obra que esta persona ha radicado derechos de petición, pidió una reliquidación vía correo electrónico, que además se le notificó vía correo electrónico, que además interpuso recursos vía correo electrónico, pues ese es un canal digital que utiliza esta persona normalmente para comunicarse con la entidad. Entonces, ¿qué digo yo? Señor, el que maneja las hojas de vida o el archivo, certifíqueme que cuál es la dirección a través de la cual esta persona se ha comunicado y ha establecido su relación. Entonces ellos le certificarán y usted en la demanda dice, mire, bajo juramento digo que esta es la dirección o el canal digital que esta persona utiliza según la certificación que me llegó tal funcionario de la entidad. Si es lo contrario, si la persona nunca ha establecido una comunicación por un canal digital o virtual, pues lo digo también bajo juramento señalando que lo desconozco y que consultada al interior de la entidad no hay registro de ninguna dirección de correo electrónico ni ningún canal digital. Y si ya me quiero asegurar, pues pido una certificación a la entidad que me diga eso y le van a dar una certificación. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Listo. Tenía por ahí unas manos levantadas. Por favor, ¿quiénes tienen manos levantadas que aquí no logro ver? Vamos a ver si logro aquí ver, visualizar. Bueno, Oscar. Por favor, habla más duro que no se le escucha. Hace unos meses, en uno de los procesos que adelantaba, por remitirle a la contraparte un documento, la contraparte me solicitó que me sancione. Sí. Y sí, el Código General del Proceso establece que si uno no remite a la contraparte, porque como se ha querido, como usted lo dice, la parte electrónica venirla implementando, y ahí sí dice el Código General del Proceso que si uno no remite los oficios puede ser objeto de una sanción. No Sí. sé si sea una multa o algo. Bueno, el juez, Sí, es una digámoslo multa. de alguna manera, Creo que me la es un perdonó, salario, ¿no? creo que es un salario mínimo. Sí, pero sí, señor, sí, creo que es un salario. Por eso, entonces, el problema es para uno como abogado que lo busca, ¿sí? O sea, es supremamente delicado no enviar, digamos, las comunicaciones a la contraparte. Hay que enviarlas, eso no hay nada que hacer. Sí. No, la contraparte le puede indicar que a uno lo sancionen y el juez pues no le queda otro camino sino sancionarla. Sí, normalmente el juez no lo hace motu propio. Sí, el juez normalmente lo hace si la contraparte se lo solicita. Pero sí, es un deber, por eso yo les decía, este es un deber que está desde el Código General del Proceso. Lo que pasa es que en contencioso no se venía aplicando, no se venía exigiendo. Digamos, se había sido muy laxo y los mismos apoderados entre sí eran muy laxos porque no pedían sancionar a la contraparte. Pero yo siempre les advertía en mis capacitaciones, siempre cuando hablaba de este tema les decía, ojo, ojo, que está el deber establecido en el artículo
creo que no recuerdo si es 87, 88 del general del proceso, en el numeral 14, ahí hay un deber, cumplan ese deber porque si no los pueden sancionar. Se les decía, no lo hacían. Algunos abogados pedían que se sancionara y en ocasiones lo sancionaron. Pero ya hoy en día está más claro todavía, porque con la implementación de las tecnologías y el decreto 806 del año 2020, ¿sí? Y hoy en día ya con la ley 2080, entonces ese deber está mucho más claro y si no se hace, pues viene la sanción pecuniaria. Listo. Muchas gracias, Oscar. No sé si tenías esa opinión o alguna pregunta adicional o solamente es la opinión. No, también tenía una pregunta. El auto admisorio, bueno, se notifica a la contraparte de la demanda. Ese auto admisorio, ¿con qué hace el juzgado que le envía ya el correo? No se te Ya escucha queda bien. notificada y comienza una 55 días, ¿cierto? No se te escucha bien. Por favor, Permítame, arrímate. doctor. Eso, como en esa última parte. Es que estás como muy alejado del micrófono y no se te escucha. Doctor, ahí sí me escucha mejor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. sí me escucha. Sí, señor. Sí. Ahí está mejor, doctor. Sí, señor. Doctor, o sea, la notificación, digamos, de cualquier demanda en administrativo se entendería surtida, por ejemplo, contra una entidad del Estado una vez le remitan, le llegue al correo electrónico, ¿cierto? O Listo. hay que, la contraparte tiene que hacer otra diligencia adicional. Espérame un segundo. Espérame un segundito, por favor, aquí quiero responder. Si no estoy mal, es notificar el auto admisorio. ¿Qué me dijo Silvia? Bueno, a ver. Vamos a... Si no estoy mal, hay que notificar el auto admisorio. Listo, sí, claro, siempre hay que Que notificarlo. si no estoy mal, doctor, es también notificar el auto admisorio. No, déjeme que ya voy para allá. Como decía Jack el Destripador, vamos por partes, ¿sí? Entonces, continuemos. Ya le voy a responder, Oscar, le voy a responder la pregunta cuando avancemos al 199. Entonces, ¿qué nos dice el 196? Las entidades tienen que tener buzón para notificaciones. ¿Qué nos dice el 197? El 197 nos dice todas las notificaciones, espérame aquí, me perdí. ¿Sí? Todas las entidades, perdón, el 196 dice las normas de notificación son las que están en este código y se aplican por excepción o por, digamos, ante ausencia de regulación, las del Código General del Proceso. 197 nos dice todas las entidades tienen que tener buzones de correo electrónico. Eso lo tenemos que entender complementado con el 806, que nos dice que se adoptarán todas las medidas para la comunicación efectiva entre las partes por medios electrónicos y que además las partes deben denunciar su canal digital a través del cual van a litigar ante esta jurisdicción y además tienen que informar la dirección o el canal digital de la contraparte para esos efectos bajo juramento y allegar pruebas de que efectivamente a través de ese medio se ha comunicado con esa persona para esos efectos. El 198 ya lo que nos dice es ¿qué notifico yo personalmente? Entonces allá vamos a lo que decía Silvia. ¿Qué notifico yo personalmente? Pues el auto admisorio de la demanda. ¿Por qué? Porque la otra parte no está enterada, digamos, inicialmente, de que lo demandaron y que ese proceso quedó en X juzgado y que a partir de allí tienen término para contestar. Entonces, como es el primer auto para el demandado, entonces la obligación es notificación personal. ¿Sí? ¿A quién lo notifico también personalmente? Pues a los terceros que voy a vincular al proceso. Digamos que estoy en el trámite de un proceso, me piden vincular a una aseguradora como llamada en garantía o me piden vincular a un servidor público por llamamiento en garantía con fines de repetición. Entonces, la primera providencia que yo dicte frente a ellos para vincularlos al proceso, la notifico personalmente. ¿A quién más? Al Ministerio Público. Entonces ya nos vamos al Ministerio Público, se le notifica la admisión de la demanda, la admisión del recurso en segunda instancia, obviamente porque Ministerio Público en primera es diferente al Ministerio Público en segunda. Entonces, en segunda instancia se le notifica el primer auto, ¿sí? O la admisión de recurso en segunda instancia. ¿Sí? ¿Cuándo no se le notifica? Pues cuando es demandante o cuando es demandado. ¿Sí? En los procesos ejecutivos, ¿qué se le notifica? El mandamiento de pago, que es la primera providencia que se dicta,
la sentencia y el primer auto de segunda instancia. Eso es lo que nos dice. A la contraparte, ¿qué le notifico personalmente? Digamos que esta norma, uno puede decir, está un poco en desuso, bueno, digamos, cae un poco en contradicción con otras normas del código, porque el código nos está diciendo, mire, todo lo que usted notifique por medio electrónico se entiende personal. Pero ¿qué se notifica personalmente? Nos dice estas providencias. Pero entonces uno dice, ¿cómo así que solo estas? Si es que dentro del código hay muchas otras providencias que se notifican personalmente. Por ejemplo, la sentencia. Cuando yo tengo un canal digital informado para notificaciones en el proceso, la sentencia en contencioso se notifica por correo electrónico. Y el 197 me dice que toda notificación hecha al correo electrónico o al buzón electrónico se entiende personal. Entonces no son solamente estas, es todo lo que se notifique electrónicamente se entiende hecho personal. Pero obligatoriamente, obligatoria y necesariamente, estas primeras providencias se notifican personalmente. Porque recuerden que el código maneja diferentes notificaciones, una personal, otra por estrados, otra por estado, había una por edicto, ¿sí? Y otra por medios electrónicos. Entonces, digamos que el código que decía, mire, lo que usted requiere obligatoriamente notificar personalmente son estas providencias que hay aquí, ¿sí? Entonces, si hay un recurso extraordinario de revisión, entonces tengo que notificárselo personalmente a la contraparte, porque obviamente la contraparte no sabe si van a interponer un recurso extraordinario de revisión. Y en el proceso electoral, yo les decía, hay unas normas especiales de notificación, entonces los invito a que vayan al 277 y 289, que dice, trae unas normas especiales para notificar en ese proceso electoral. Como les decía, no voy a ahondar allí de esas normas especiales porque vamos a ver las reglas generales que están aquí en el código. Entonces, ahora, ¿cómo notifico yo la admisión de la demanda? Que es a lo que estaba hablando, de lo que me estaba hablando Oscar. Entonces, el auto admisorio de la demanda sucede lo siguiente. Antes del código del CEPACA, se iba un citador y notificaba en la entidad o notificaba en el departamento. Cuando no había sede de la entidad, notificaban en el departamento jurídico del departamento respectivo para que notificaran a la entidad. Con el CEPACA se establece la notificación por medios electrónicos. Entonces, ¿qué dijo el CEPACA? La demanda a los particulares que cumplan funciones públicas, a las entidades públicas, al Ministerio Público y a los particulares inscritos en el registro mercantil, se les notifica a través del buzón de correo electrónico. Entonces, ¿cómo? Yo le envío copia del auto admisorio de la demanda y le digo, señor, le notifico este auto admisorio. ¿Qué decía la norma del 199? Eso, decía eso, le notifica ahí, se entiende notificado cuando haya comprobante de entrega y quedará a disposición del demandado o del notificado aquí en la Secretaría por el término de 3 días para que retire las copias y los anexos. Digamos, miren que esa fue una evolución. Íbamos pasando de tener que ir el citador a notificar y entregar, ahora a notificarle electrónicamente y venga, retire los anexos. Hasta ahí íbamos en el código, en el CEPACA, ¿sí? Entonces, se le daba ese término. Pero resulta que antes de entrar a regir el CEPACA, entró la 1564, que es el Código General del Proceso. El Código General del Proceso, en su artículo 612, nos modifica el CEPACA. ¿Y qué dice este artículo? ¿Qué decía? Mire, usted le notifica, ¿sí?, enviándole copia del auto admisorio, pero además esa parte va a tener 25 días como muertos, digamos, decía. Contados a partir de la última notificación, vamos a contar 25 días y solamente una vez vencidos esos 25 días empieza el traslado de la demanda. Entonces, lo que me decía, creo que Oscar, en la práctica se convirtió que el traslado de la demanda en contencioso eran 55 días contados a partir de la última notificación. Ese término de 25 días nunca supimos por qué se implementó, porque eso nos llegó de la reforma al Código General del Proceso, no partió del CEPACA ni de la jurisdicción, pero alguna vez, digamos, conversando sobre el tema, nos decían es que, mire, el tiempo que se da es un tiempo prudencial para que las entidades puedan alcanzar a recibir y procesar esa notificación, porque eso lo recibe una dependencia, lo tiene que pasar a otra, luego lo tiene que asignar a un abogado, luego hay entidades que se demoran, que son demandadas y son de muy lejos y tienen que venir además
hasta el despacho judicial a retirar los anexos. Recuerden que hasta ahí íbamos con el retiro de los anexos en la entidad, en el despacho judicial. O sea, se entendía notificada la admisión de la demanda, ¿sí? Pero los anexos había que venir a retirarlos, porque no había obligación de allegar los anexos virtuales. Hasta el 2020 no había esa obligación de allegar los anexos virtuales. Usted podía presentar la demanda físicamente, se notificaba electrónicamente enviando el auto admisorio, pero la copia de la demanda para el traslado estaba aquí en el despacho judicial. ¿Sí? Pero con el código, entonces con la reforma del código dice, mire, simultáneamente con esa notificación se envía al correo, al destinatario, la copia de la demanda y sus anexos. O sea, además de que dejo una copia para que pueda venir a retirarla, le voy a enviar una copia de la demanda y los anexos. Eso quedó ahí como un sinsabor. ¿Cómo así que dejo aquí una copia para que pueda venir a retirarla, pero además le envío al correo físico? Entonces dijeron, listo, como le vamos a enviar al correo físico, entonces démosle 25 días para que eso alcance a llegar vía correo, lo entreguen, lo repartan y hagan todo el tema para que puedan venir a contestar. Entonces le dieron, digamos, un plazo de gracia de 25 días. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la jurisdicción con ese término. Entonces, ¿qué hace la 2080? La 2080 vuelve y modifica el 199. Entonces, en el 199 ya le introduce varias modificaciones. Primero, ya no solo le envío el auto admisorio de la demanda, ya es obligación enviarle el texto de la demanda y sus anexos. Pero ¿cuándo lo envío yo el texto de la demanda y sus anexos? Cuando no haya evidencia de que el demandante lo envió. Recuerden que con base en el artículo 162 es deber de la parte que va a demandar acreditar que envió el texto de la demanda y los anexos a quien iba a demandar. Si se acredita ello, el secretario no lo tendrá que hacer. Si no se acredita ello, por cualquier circunstancia, digamos que la parte dice, yo no tengo un canal digital para notificar a esa persona, no conozco un canal digital, no sé dirección, entonces ya le tocará al despacho judicial proceder con la notificación específica. Pero digamos, por regla general, ya no hay que enviar demanda de anexos adjuntados ni demanda de anexos al correo electrónico por parte del despacho judicial. Entonces yo notifico auto admisorio, tengo evidencia que ya le corrieron, ya le habían previamente corrido traslado, le habían entregado copia de esa demanda al demandado, pero a quien sí le debo mandar copia de demanda y sus anexos es a la gente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, si es que estoy obligado a notificarlo. Entonces, ¿qué nos dice el 199? Cuando se trata de entidades del orden nacional, ¿sí? Que es donde hay un interés nacional, entonces, y que es donde actúa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, en esos casos hay que notificarlo. Entonces, el secretario, ¿qué tiene que hacer? Al demandado le notifica el auto admisorio de la demanda, pero al Ministerio Público y a la Agencia Nacional les manda tanto el auto admisorio como copia de la demanda y sus anexos. Esa es la notificación. Y en materia de términos, ¿qué nos dice el 199? Aunque digamos que la redacción quedó un poco chueca, lo que dice el 199 es lo siguiente. Usted envía la notificación por correo electrónico, obtiene el comprobante de recibido, porque no es con el envío, es con el comprobante de recibido. Todo cuando ustedes vean en este código, incluso en cualquier código, y eso ya la Corte Constitucional está cansada de decirlo, no es cuando se envían las notificaciones, es cuando tenemos evidencia de que la notificación fue entregada. Entonces, una vez hay constancia de entrega de esa notificación, no de apertura del archivo, sino de entrega, o sea, de que este salió de este servidor y llegó a este otro servidor de correo. Entonces, apenas tengamos esa evidencia, espérese 2 días. Pasados esos 2 días, empieza a correr el traslado respectivo. Entonces, así quedó ahora, ya no hay 25 días de por medio. Lo que hay ahora son 2 días. Tengo comprobante que se entregó hoy, digamos que hoy fuera viernes 6, entonces hoy viernes 6, espero lunes, espero martes y el miércoles empieza a correr el término del traslado respectivo. ¿Queda claro? Señores. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, nos Yo quedan... le hago esta pregunta. Señor. Una pregunta así, pues, frente a qué? Frente a que a veces sucede que esa notificación, como a ver, la pregunta iba a lo siguiente: si el hecho generador de la demanda
fue antes de que estuviera vigente esta norma, decreto 806 del 2020 y la ley 1437 del 2011, y por X o Y motivo, como le pasó al compañero Oscar, que no hizo la transferencia, o sea, no notificó, eso genera, yo puedo alegar que ocurrió antes, que no estaba obligada a hacerlo, o sea, no Sí, estaba claro. obligada porque la norma que le aplica la serie. Claro, Diga, es que por doctor. eso, no, es que por eso el código en eso también deja el deber. ¿Cuándo no se envía, cuando el secretario no envía copia de la demanda y los anexos? Cuando verifica que ellos ya han sido enviados. Normalmente, ¿cuándo han sido enviados? Pues cuando la demanda se formula en vigencia de estas normas, porque estas normas son claras en decir que el demandante debe enviarle copia de la demanda y sus anexos al demandado. Pero ¿qué pasa? La pregunta es, entonces, ¿qué pasa con una demanda que se haya formulado antes del año 2020, antes del decreto 806? Pues seguramente no va a haber una constancia de que el demandado, que el demandante le envió copia a la demanda y los anexos al demandado. Estamos claros, ¿cierto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Como yo ya voy a notificar en vigencia del 806 y como yo ya voy a notificar en vigencia de la 2080, porque digamos el proceso tuvo un impedimento, pasó de despacho en despacho o se traspapeló, bueno, cualquier cosa, y apenas hasta hoy se está notificando la demanda, pues la norma procesal que hay que aplicar para notificación es la vigente, la 806 o la 2080, dependiendo del momento en que se vaya a hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el secretario? Como en ese caso, cuando se radicó la demanda, no existía el deber de enviar copia a la demanda y sus anexos, pues el secretario sí tendrá que hacerlo. Entonces tendrá que enviar con el auto emisorio copia a la demanda y sus anexos al demandado. ¿Cuándo también lo tiene que hacer? Cuando, digamos, el secretario no se percató, ni el despacho judicial se percató al momento de admitir la demanda, porque como es una causal de inadmisión, el no acreditar ello, entonces yo la admito, no me fijo en eso, el secretario no se fijó, quedó admitida y cuando la voy a notificar, problema, no se había enviado por parte del demandante copia de la demanda. Entonces, ¿qué tiene que hacer el secretario? Subsanar ello. ¿Cómo lo subsana? Enviándolo él con la notificación, copia de la demanda y sus anexos al demandado. ¿Queda claro? Sí, queda claro, doctor. Muchas gracias. Ok, listo. Mire que dice acá, en caso de que el demandante haya remitido copia, ¿sí? Entonces, espere que es que no me deja. Listo. En caso de que el demandante haya enviado copia de esa demanda con sus anexos al demandado, la notificación del auto emisorio se limita a enviar copia del auto emisorio. ¿Sí? Pero si no se envió simultáneamente la demanda al demandado por parte del demandante, por cualquier circunstancia, una de ellas, que la demanda se presentó antes de estas normas, pues el secretario sí lo tiene que hacer al momento de notificar. Ojo, señores, siempre debe tenerse el acuse de recibido del correo electrónico. Esto normalmente, ¿cómo se obtiene un acuse de recibido? Pues con, digamos, los gestores de correo electrónico, el Outlook lo permite, pero cuando son correos institucionales. Cuando son correos gratuitos, normalmente no hay forma de obtener comprobante de recibido, porque esos sistemas de correo gratuitos no tienen esa funcionalidad. Mientras que los correos institucionales sí tienen esa funcionalidad de devolver un mensaje diciendo su mensaje destinado a esta persona fue entregado tal día y a tal hora. ¿Listo? Bueno, estos ya son temas operativos del secretario, cómo lo debe hacer. Voy a agilizar un poquitico. Voy a agilizar un poquitico en el tema de notificaciones, porque como les dije, la idea es ir hasta las 9:20. Entonces, los traslados que se hagan con notificaciones hechas vía correo electrónico o vía medio electrónico, solamente empiezan a correr 2 días después, es decir, la misma lógica. Yo corro un traslado hoy, tengo comprobante de que se entregó hoy el correo, espero 2 días, entonces, hoy no, digamos que ayer, viernes, espero lunes, espero martes y el miércoles empieza a correr el traslado respectivo. ¿Qué nos dice el artículo 201A que fue adicionado con la ley 2080? Dice que los traslados se hacen en la misma forma que se hacen los estados, es decir, electrónicamente y enviando un mensaje de datos. ¿Cuándo se entiende surtido ese traslado? 2 días después de tener el comprobante recibido. Pero si se acredita que la parte, digamos que yo
formulo un recurso y de ese recurso hay que correr traslado a la contraparte. Cuando yo formulo el recurso, se supone que debo cumplir el deber de enviarle copia de ese recurso a los demás sujetos procesales, que es lo que decían las normas anteriores. Entonces, ¿qué se hace? Cuando yo formulo el recurso, lo envío simultáneamente a los demás, estoy llegando el comprobante de que lo radique ante ellos, o lo envío previamente, obtengo el comprobante de recibido y lo adjunto al recurso, que lo voy a formular ante el despacho. El despacho, cuando ve que efectivamente usted recurrente ya le corrió traslado de ese documento a los demás sujetos procesales, pues ya el secretario no tendrá que hacer el traslado respectivo. Entonces el 201A lo que nos dice es que el secretario no tendrá que hacer el traslado si previamente quien presentó el memorial o el documento del cual tiene que correrse el traslado, ya le corrió traslado a la contraparte. Pero tiene la misma lógica. ¿Cuándo se entiende surtido el traslado? 2 días hábiles después de tener la entrega de ese documento a su destinatario. Es decir, hoy en día casi que el término de 2 días es transversal a todas las notificaciones en contencioso. Hay una discusión de si eso se aplica a la notificación por estado y a la notificación de sentencias. Digamos que frente a la notificación por sentencias hay disparidad de criterios en el Consejo de Estado. Yo les voy a subir, que lo anoté ahora, una de las providencias que habla sobre ese tema de la aplicabilidad de los 2 días al artículo de notificación de sentencias, porque efectivamente el artículo 203 que habla de notificación de sentencias no se especifica esos 2 días, pero el artículo 205 nos dice que cuando se surtan notificaciones electrónicas, la notificación se entenderá surtida una vez transcurridos esos 2 días. En nuestro criterio, ese artículo 205 es transversal a todas las notificaciones, pero existen discusiones. Las discusiones es que eso no se aplica. Algunos dicen que eso no se aplica ni a la notificación por estado ni a la notificación de sentencias. El Consejo de Estado frente a la notificación de sentencias tiene 2 posiciones. Una que dice que no se aplica, efectivamente, el doctor Guillermo Vargas, que está citada esa providencia en el auto que les voy a compartir, y la otra del doctor William Hernández, en la providencia que les voy a compartir, que dice que sí se aplica esos 2 días a la notificación de las sentencias. En la notificación por estado, digamos que sí, hoy en día es mayoritariamente aceptado que no se aplican esos 2 días a la notificación por estado. ¿Qué quiere decir? Que una vez notificado en estado, el día en que se fija el estado, al día siguiente empiezan a correr los términos respectivos. Bien, lo de los 25 días yo ya se los había dicho, que eso cambió. O sea, ya no se aplican los 25 días, solamente hay 2 días de gracia. Aquí les cito una sentencia de unificación sobre la aplicabilidad de los 25 días que traía el 199 del CEPACA a las notificaciones en materia de acciones populares. Recuerden que hay algunos procesos que tienen normas especiales de notificaciones. Entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado en su momento? En este caso, en el 2018. Dice que las reglas de la Ley 478 deben complementarse con lo establecido en las reglas del CEPACA, en especial la de las notificaciones y en especial la notificación del autoadmisorio. Por lo tanto, ¿qué dijo la providencia? La notificación personal del autoadmisorio de una demanda en una acción popular que se realice a la dirección electrónica, conforme lo dice el artículo 199, debe entenderse en este caso que es una notificación personal, ¿sí? Se debe enviar copia a la providencia a notificar y de la demanda, ¿sí? Pero además dice que en este caso se aplican los 25 días del artículo 199. Entonces, ojo, esta providencia de 2018 aplica para todas las notificaciones que se surtieron antes del año 2020 en acción popular. Creo que hoy en día son muy pocas, pero esto, digamos, aclaraba una discusión porque había mucha gente que decía que esos 25 días del 199 no se aplicaban a las acciones populares. La sección primera del Consejo de Estado unificó jurisprudencia porque habían criterios dispares y dijo, sí se aplican los 25 días. Hoy en día, digamos, mutatis mutandis, lo que tendríamos que decir entonces es que cuando yo notifique una acción popular o me notifiquen una acción popular, pues aplico la regla del 199. Y la regla actual del 199 no son 25 días, sino que son 2 días. Es decir, no me voy a ir exclusivamente por lo que dice la ley 478, que me remite al Código de Procedimiento Civil, sino que aplico 472, del 98, con el 199 del CEPACA. Y el 199 lo que me dice es que
Una vez el comprobante de entrega de la notificación, espero 2 días y a partir de allí empieza el traslado, que en acciones populares es de 10 días para contestar la demanda. Listo. Notificación por estado electrónico. A ver, esta jurisdicción de lo contencioso fue una de las pioneras en materia de notificación electrónica, como yo les decía, y sobre todo notificación por estado electrónico. El Código General del Proceso se quedó atrás en ese tema, porque desde el 2011 ya nuestro código hablaba de notificación por estado electrónico. Entonces, ya no eran los papelitos fijados en las secretarías de los despachos, con un listado de procesos a notificar y de providencias, sino que ya ese listado se incluía en la página web de la rama judicial en el apartado correspondiente al juzgado respectivo. El Código General del Proceso se quedó atrás porque el Código General del Proceso siguió con la notificación por estado tradicional. Ya hoy, digamos, con el decreto 806 ellos se adecuaron a nosotros y si ayer aprobaron como legislación permanente esa notificación por estado electrónico, pues ya digamos en Código de Procedimiento, en Código General del Proceso y Jurisdicción Ordinaria, el estado también es electrónico y va a quedar electrónico ya permanente. Pero entonces en nuestra legislación desde 2011 como pioneros en ese tema, entonces tenemos una notificación por estado electrónico. ¿Qué nos dice esa notificación? Pues que esa notificación se surte respecto de todos los autos que no estén sujetos al requisito de notificación personal. Vimos que en el 198 había un listado de autos que tenían que notificarse personalmente. Pero entonces los que no estén allí enlistados se notifican por estado electrónico. ¿Quién hace la notificación del estado electrónico? Pues el secretario, ¿sí? También hubo un cambio trascendental porque en su momento, en el 2011, estaba vigente el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué decía el Código de Procedimiento? Que cuando se vaya a hacer notificación por estado, se esperaba un día y al día siguiente se notificaba por estado. Entonces normalmente salía la providencia el 6 de mayo, se esperaba el lunes y se notificaba el martes por estado. ¿Qué dijo el CEPACA en su momento? Dijo, no, expedida la providencia, al día siguiente se fija el estado electrónico. O sea, quitó ese día de por medio. Hoy en día eso permanece. Entonces, ¿qué sucede? El secretario lo fija electrónicamente. Eso ya hoy está más sistematizado porque ellos lo meten a un sistema informático y eso se publica automáticamente. Allí permanece notificado, pero además tiene el deber el secretario de dejar constancia de esa inserción en el estado, la deja en el expediente. Pero además tiene el deber de enviar un correo electrónico comunicándole a los sujetos procesales en ese asunto que salió un estado electrónico en su proceso. Y con la ley 2080, además, le dice que en el estado electrónico, ¿sí? debe insertar la providencia o un vínculo a la providencia que se está notificando, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué venía haciendo la jurisdicción? Enviaba el mensaje de correo electrónico, enviaba copia del estado y en el estado un link para acceder y descargar la providencia. Eso obviamente le facilitó la vida a los abogados, le quitó carga a los despachos judiciales, digamos entre comillas, porque ya simplemente, digamos, si son 10 partes, ya no tenía que esperar a que llegaran 10 partes a la Secretaría del Despacho a pedir el expediente para leer cuál era la providencia, que era a la antigüita, como dice el disco. No, ya hoy en día, simplemente enviado el mensaje, publicado el estado, allí está la providencia. Las 10 partes van a ir al sistema y descargan o leen la providencia. Antes le tocaba a un empleado del despacho estar prestando el expediente para que las partes leyeran la respectiva providencia. En la contenciosa, digamos que se acogió la práctica de que con los estados se enviaba copia de la providencia o con el estado se insertaba un link para descargar la providencia y eso, digamos, facilitó mucho la labor de los despachos judiciales y de los mismos litigantes ante la jurisdicción. Diego. Profe, lo que usted dice es muy cierto, la jurisdicción contencioso administrativo lleva una ventaja enorme en relación con la ordinaria. Pero la cuestión aquí es si el nuevo proyecto ordena o que las otras jurisdicciones puedan de cierta forma también enviar un correo en el momento del estado electrónico, porque normalmente ¿qué hace uno como litigante? Tiene que revisar todos los días la página, todos los días los juzgados para saber si salió un estado a favor de uno y revisar todos los estados sabiendo pues la complejidad de la rama, ¿no? De la página. Sí. Que eso en cualquier momento se cae, que en muchas ocasiones no abre. A ver, ya, digamos que sí, ya te entiendo el tema de la pregunta. No.
hasta donde yo vi el proyecto de ley, que es el que les voy a compartir, el proyecto de ley lo que hace es permanente la legislación del decreto 806. Y resulta que el decreto 806 no obliga a enviar ese mensaje de datos, si no estoy mal. Déjenme aquí, vamos a ver si... Sí, no, no obliga. La No lo 806 obliga, no bueno, obliga. listo. Y de hecho, No lo eso es obliga. una Digamos, es un contrasentido. Es un contrasentido de que las partes sí están obligadas a enviar todo por correo electrónico, pero el despacho judicial no, simplemente vengan y consulten. Entonces están obligando al abogado. Yo lo decía la semana pasada, el viernes, que estuve en Bogotá en una conferencia, en una capacitación que hicimos sobre el tema. Yo decía, mire, tenemos que entender que los abogados también hay que facilitarles la vida. O sea, no pensemos solo en la baranda nosotros que estamos aquí como funcionarios, como Ministerio Público ahora, o antes como jueces, o ustedes como jueces y magistrados, porque estábamos con jueces y magistrados. No pensemos solo en nuestra comodidad, porque nosotros sabemos cuándo expedimos la providencia, cuándo sale, y sabemos cuándo se va a meter al sistema de comunicación. Pero, digamos, bajo la óptica de esa modificación del 806, es el abogado tiene que estar todos los días pendiente mirando todos los estados de todos los despachos judiciales donde tiene un proceso judicial. Nuestra jurisdicción avanzó eso inmensamente desde el 2011. ¿Por qué? Porque obligó al secretario a que le enviara un mensaje al abogado diciéndole, ojo abogado, que va a salir un estado o que salió un estado y este es el estado para que usted se notifique. Entonces, digamos, el abogado ya la tiene más fácil porque no tiene que estar entrando a la página para esos efectos. Y esa discusión se daba precisamente cuando discutíamos si se aplicaban o no los 2 días de gracia en la notificación por estado electrónico. Uno de mis argumentos es que sí se deberían dar, porque de todas maneras se está enviando un mensaje y al enviar un mensaje pues tenemos que aplicar la misma lógica que se aplica a las notificaciones electrónicas. Pero bueno, eso no, digamos, no ha calado, no ha pegado, estoy como que estamos muy pocos solos en esa tesis, pero ojalá fuera así, ojalá algún día se modificara. En la jurisdicción ordinaria, con lo que va a quedar del 806 como legislación permanente, no tienen esa obligación. Pero pues como nosotros estamos hablando de la jurisdicción contenciosa, aquí sí, señores, alégrense, los que litigan ante esta jurisdicción, sí el despacho tiene la obligación de enviarles copia de ese estado e informarles que salió por estado una notificación en el proceso que ustedes llevan ante la jurisdicción. ¿Listo? Sí, y otra cosita así cortica es que en el administrativo publica en la página de la rama todas las actuaciones que se van haciendo. En cambio, en los otros despachos no, solamente, a pesar de que está digitalizado el expediente, no publican las actuaciones que se van radicando o que se van realizando en el despacho. Que si en la otra parte, claro. no sé, radicó memorial o que se... Entonces, Nosotros eso también tenemos es como la acá, ventaja. a ver, en la jurisdicción se ha venido implementando, digamos que es pionera también en ese tema, frente a el litigio electrónico y el proceso judicial electrónico. Todavía no estamos al 100%, o sea, debería haber un link para uno radicar la demanda electrónicamente, poner los datos y todo que vaya surtiéndose por ahí, como hoy en día lo tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero digamos que vamos avanzando y vamos avanzando en que actualmente se está implementando el SAMAI, que es un sistema de información de los procesos, a iniciativa del Consejo de Estado, empezó allá, ya se ha ido difuminando por algunas partes del país y han venido entrando paulatinamente, pero efectivamente la jurisdicción ordinaria no tiene ese sistema. Hoy en día usted entra con un link o entra al SAMAI y en el SAMAI le dice consultar procesos, usted inserta el número de los 23 dígitos del proceso, dice si es de juzgados administrativos o de tribunal administrativo y de cuál tribunal o de cuál juzgado, e inmediatamente accede a toda la carpeta del expediente. Y allí están todas las actuaciones, pero además puede acceder a todos los documentos del expediente, demanda, contestación, traslados, constancias, anexos, todo está allí, todas las provincias. Ese es un avance que tiene la jurisdicción frente a la ordinaria. Listo. Vamos a agilizar un poquitico. Entonces, el contenido del estado electrónico. Profe. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Que ya a las 9:30, que ya a las 9:30 Sí. nos pasaron 10 minutos. Claro, nos pasamos. Por eso es que quiero como terminar rápido para que nos vamos al descanso terminando el tema de notificaciones. Así nos vayamos un poquito más allá. En el tema de recursos, pues se supone que ustedes ya tienen la conferencia, que es lo que yo les hablaría acá. Simplemente vamos a avanzar en algunas dudas o preguntas que tengan. Por eso se los dejé ayer y les dejé el tiempo para que lo revisaran. Entonces, digamos que el 201 es el que nos habla de cómo opera, qué contiene, qué no contiene el estado electrónico, pero lo más importante es, se envía un mensaje de texto a las partes y además se publica en la página de la rama.
Esa, digamos, es la gran novedad. Aquí está el 201A, que yo se los mencionaba ahora, ¿sí? De que el secretario hace los traslados de lo que tenga que hacer traslado, ¿sí? Pero está exento de hacerlo cuando ya la parte que radicó el memorial respectivo, digamos un recurso, una solicitud de nulidad, allegó una prueba, la envió con copia a los demás sujetos procesales. Si así lo hizo, el juzgado, el despacho, no tendrá que correr el traslado respectivo. Pero si eso no fue, digamos, acreditado, pues entonces el despacho tendrá que hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, debemos tener siempre en cuenta, yo les decía ahora, siempre en cualquier notificación, en cualquier actuación que nos hable de enviar un mensaje a un canal digital, tengamos en cuenta siempre la sentencia C-420-2020 y otras muchas que ha dictado la Corte Constitucional, que ha dicho, mire, cuando una norma habla de acreditar haber enviado un escrito por medio electrónico o haber enviado una notificación, entiéndase ese enviado, ¿sí? Como el acuse de recibo. O sea, usted no basta con que usted haya enviado, que usted tiene que tener constancia de recibido. Si no tiene constancia de recibido, haga de cuenta que no hizo nada, ¿sí? Entonces, esta sentencia es importante y a ella se acompañan otras tantas que han analizado normas del Código Disciplinario, otras normas del Código Contencioso, pero ¿qué nos dicen estas sentencias? Ojo, siempre usted tiene que tener en cuenta que el término y la notificación se entiende realizada es cuando se tenga el acuse de recibo. El acuse de recibo o la constancia de que efectivamente eso fue entregado a su destinatario. ¿Listo? Y vamos con la notificación de las sentencias. La notificación de las sentencias hoy en día, ¿cómo se hace? Como ya todos estamos litigando por medios digitales, todos tenemos el correo electrónico, por lo menos en esta jurisdicción, ¿sí? Entonces la notificación de la sentencia se hace enviando copia del texto de la sentencia al mensaje de correo electrónico, ¿sí? La discusión estaba de si a la sentencia se le aplican los 2 días o no los 2 días. Pues yo les voy a adjuntar la providencia del Consejo de Estado donde dice que sí se aplica, aunque hay unas tesis disidentes. No me voy a, digamos, a concentrar en ello, ya hice mención, queda para que ustedes lo lean. ¿Listo? Solo habrían casos excepcionales donde no se notifica la sentencia por correo electrónico o por medio digital, cuando la parte, digamos, o una persona que esté involucrada en el proceso no lo haya informado o no lo tenga. Eso es muy difícil hoy en día porque ya hay el deber de informar el canal digital a través del cual recibe notificaciones. Digamos, esa ya prácticamente entraría en desuso la notificación vieja del Código General del Proceso y hoy en día las notificaciones se utilizan es por medios digitales, por canal digital. Digamos que esa sería la regla. Y en el proceso electoral, pues hay una norma especial, artículo 289, los invito a que vayan allá, hay una norma especial de notificación. Aquí también tenemos la notificación por estrados. La notificación por estrados, pues es básica, sencilla, es todo lo que un juez decida dentro de una audiencia o diligencia, se entiende notificado ese día y en ese momento en la diligencia. Es decir, no hay que hacer ninguna otra comunicación, fijación en estado, nada. Todo lo que yo diga aquí en audiencia se entiende notificado en audiencia. Había una discusión sobre si las sentencias se notificaban en estrados o se notificaban por escrito, como decía el 203. Eso ya quedó superado y la ley 2080 lo corrobora. Dicen, la sentencia se entiende notificada. Si se dictó en audiencia, se entiende notificada en estrados. Otra cosa es el término para interponer el recurso, que ese sí tiene norma especial y que ese lo vamos a ver cuando veamos el tema de recursos. Y vamos a terminar con la notificación por medio electrónico. A ver, antes de la ley 2080 estaba el artículo 205. El artículo 205, digamos que tenía una lógica entendida bajo el contexto de que no todas las personas estaban obligadas a tener un correo electrónico o un canal digital para notificarse. Recuerden, antes del 806, los únicos que están obligados eran el Ministerio Público, entidades públicas, particulares en ejercicio de función pública e inscritos en registros públicos. Esos 4. Los demás no estaban obligados. Entonces, Silvia, si iba a ser demandante de la jurisdicción, no estaba obligada a tener correo electrónico. Pero el 205 en su momento decía que además de las otras formas de notificación,
podía acudirse a la notificación electrónica si la parte lo aceptaba expresamente. Silvia acudía al proceso después de notificada, decía, mire, yo me quiero notificar a través de medio electrónico, pasaba un memorial, aceptaba expresamente esa notificación y se surtía la notificación por correo electrónico como se hacía con las demás partes. Digamos, esa era la lógica del 205. Con la ley 2080 esa lógica cambia. ¿Por qué cambia? Porque como ya hay un deber general o genérico de tener buzón o medio digital para recibir notificaciones y para actuar en tal jurisdicción, pues el 205 ya no es una notificación adicional. Para mí el 205, y como entiendo el 205 y como lo he expresado y lo hemos discutido, el 205 lo que hace es compilar cómo se hace una notificación en forma electrónica, sea la sentencia, sea el auto admisorio, sea cualquier auto que se va a notificar electrónicamente, ¿cómo se hace? Simplemente, la providencia se incluye en ese canal digital, digamos el correo electrónico, digamos el WhatsApp, se incluye allí, se envía, espero 2 días, que es el segundo numeral, 2 días, entonces si la envía el viernes, espero lunes y martes, si no es festivo, o martes y miércoles si el lunes fue festivo, y el día siguiente, es decir, o miércoles o jueves, dependiendo del caso, voy a entender que empiezan a computar los términos o de ejecutoria de la providencia, o el traslado respectivo, o el término que me conceda la providencia. Digamos que la providencia me da 10 días para corregir la demanda. Entonces me notificaron el viernes por medio electrónico. Lunes, martes me empieza a correr el miércoles. Pero ojo, recuerden que frente a la notificación por estado no están aplicando esos 2 días. Entonces ténganlo siempre en cuenta. No todos los despachos judiciales le están dando 2 días a la notificación por estado. Entonces, si usted lo que recibe es una notificación por estado y un aviso al buzón de que le notificaron por estado la providencia, no sume los 2 días, porque seguramente no la van a estar aplicando. ¿Cuándo entiende usted y suma esos 2 días? Cuando no es por estado, sino que le dicen, mire, le notifico tal providencia a su correo electrónico o a su canal digital, el auto admisorio, la sentencia. Entonces ahí sí sumo los 2 días. Frente a la sentencia, pues digamos que esa tesis es la que está en la providencia que yo les voy a señalar. Y aquí en esta norma sí se incluye, digamos, la lógica de la Corte Constitucional. La lógica es cuando entiendo que se ha recibido la notificación, ¿sí? Cuando yo tenga un comprobante de recibo. Si yo tengo ese comprobante de recibo de entrega ya, entonces ya entiendo que efectivamente quedó válidamente hecha la notificación. Esa es toda la regulación del 205. Este es, digamos, un esquema general de las notificaciones en contencioso y hasta ahí terminamos con las notificaciones electrónicas. Estas diapositivas ustedes las tienen en este momento subidas en la plataforma. Vamos en este momento a entrar en receso. Nos demoramos 20 minutos más. Regresamos entonces a las 10. Diego, me iba a preguntar algo. Profe, cuando se envía el correo electrónico, pues lo más pertinente es el acuse de recibo, pero cuando yo envío a un WhatsApp, ¿qué debo hacer? O sea, entiendo que solamente con el envío. Recuerde que el WhatsApp también tiene la forma de establecer cuándo se entregó. Cuando están los 2 chulitos es porque está entregado. O sea, digamos, con eso ya espero los 2 días. Claro, cada sistema electrónico tiene su propio comprobante de entrega. Entonces, en WhatsApp, ¿cómo compruebo yo que efectivamente salió de mi teléfono? Cuando hay un chulito. ¿Cuándo compruebo yo que lo entregué? Cuando hay 2 chulitos. Ahora, ¿cuándo compruebo que lo leyeron? Pues en muchos casos no es posible porque si el destinatario no tiene habilitada esa opción, a mí nunca me van a aparecer los chulitos azulitos, ¿sí? Cuando él lo tiene habilitado y lo lee, a mí me van a aparecer en azulito los chulitos, pero eso no siempre ocurre. Entonces la norma, ¿usted qué es lo que le exige? Pues compruébeme que lo entregó, no que lo leyó, compruébeme que lo entregó. Entonces, ¿cómo lo compruebo que lo entregué? Cuando están los 2 chulitos. Digamos que ya habría que hacer un ejercicio adicional de cómo hago yo para probar un envío de mensaje por WhatsApp. Entonces los invito a que busquen en Facebook, en Facebook no, en YouTube. En YouTube hay manuales, hay, digamos, formas de cómo guardar usted una conversación de WhatsApp para efectos judiciales, para comprobar judicialmente que efectivamente eso lo hizo. Porque es que lo que normalmente estamos haciendo es imprimir un pantallazo del celular e incorporar ese pantallazo en un PDF o en un Word y lo anexamos hacia el proceso. Eso no es lo adecuado, digamos. No es que no tenga validez, sino que no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque si usted anexa el pantallazo, ¿qué sucede?
que la otra parte le puede decir, desconozco ese documento, porque usted lo que está llegando es un documento, no una notificación electrónica, es un documento. Entonces la otra parte simplemente, hábilmente puede decir, desconozco ese documento. Cuando lo desconoce, le invierte la carga de la prueba y le dice, usted que lo aportó, demuestre que efectivamente sí envió ese documento. Entonces ya tiene que la prueba para demostrar que efectivamente ese documento sí se envió. Y si usted llegó a borrar el mensaje por cualquier causa, se fregó porque no tiene cómo comprobarlo. En cambio, existen unos mecanismos técnicos para que usted una conversación de WhatsApp la pueda guardar como archivo electrónico, como un mensaje de datos, y lo pueda aportar hacia el proceso. Y de esa forma, pues si se lo desconocen, simplemente usted dice, mire, ahí en el documento electrónico que le pasé está toda la trazabilidad de por qué servidor se fue, qué día, qué hora, a dónde llegó, y bien puede hágale una prueba técnica, una experticia técnica y van a comprobar que efectivamente eso se envió. Entonces, pero digamos, eso ya no es materia propia de nosotros, ya es un tema de medios electrónicos en la rama judicial o para efectos procesales que los invito a consultar en YouTube, que hay videos sobre el tema. Listo, entonces vámonos a receso, 10 de la mañana regresamos nuevamente para que nos vamos hasta las 11 con el tema de recursos. Muchas gracias.